Y sí, Señor, eso es lo que pedimos hoy, esta noche. Que tu Espíritu, que está aquí entre nosotros, venga a cada uno de nosotros y llene nuestra vida de tu poder, de tu amor, de todo lo que tú quieres para con nosotros. Padre Celestial, te rogamos esto en el nombre bendito de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. 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 Hermanos, buenas noches. Pueden tomar su asiento. Otra vez de nuevo tengo el privilegio y el placer de traer la palabra del Señor, que sea una bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que es una bendición para mí, estudiando, entrando en la palabra de Dios, porque me enseña quién es nuestro Dios. El amor que Él tiene para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Dios es tan grande y misericordioso que Él quiere que nosotros lo conozcamos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En su palabra. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. So vamos a comenzar este estudio que estamos en el libro de Segunda de Timoteo. Pueden voltear ahí, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar estudiando esta porción que es capítulos 14 a 26. Y tiene por cabeza allí, dice, un obrero aprobado. ¿Ok? Un obrero aprobado. Pero primero vamos a darle una repasadita a lo que hemos visto en este libro. ¿Ok? Recordemos que Pablo está en la prisión, en lo más profundo de una prisión en Roma. Esta es la segunda vez que está de prisionero. Y manda una carta, le manda la carta a Timoteo, una carta de amor, de aliento, y le está diciendo cuál es su deber como un ministro de Dios. Le escribe a su hijo espiritual, que es Timoteo, por última vez, con una ternura, un amor para él, porque como sabemos, Timoteo estuvo con Pablo en sus viajes misioneros, fue a diferentes partes, fue con él a establecer iglesias, y era del mismo corazón de Pablo. El amor por Cristo era tremendo. Pero Pablo aquí, en ese libro, le recuerda todo lo que le había enseñado, que era necesario para ser un buen ministro de Jesucristo. Anteriormente, en este libro, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, al capítulo 2, versículo 13, Pablo le da a él las instrucciones, qué es lo que él tiene que hacer para ser un fiel ministro de Dios. Le recuerda que tiene que usar los dones que Dios le dio a él con valentía. Eso se encuentra en el capítulo 1, versículos 6 a 12. Que se aferre a la verdad de las Escrituras y las enseñanzas de Pablo. Eso está del versículo 13 al 18 en el primer capítulo. Dice que preparar a otros hombres, enseñar a otros hombres a ser ministros de Dios también. Eso fue la idea de plantar iglesias, levantar hombres que puedan dar la palabra de Dios fielmente. Eso se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Ser disciplinado. Eso es para Timoteo. Ser disciplinado y estar listo para soportar sufrimiento. Y todos estos directivas de Pablo no solamente fueron para Timoteo. Póngase en su lugar, ponga su nombre allí. Todo esto es para nosotros también, ¿ok?
Estar listo para soportar sufrimiento. Cuando oramos hoy, esta tarde, vino ese tema. Aquí, en este país, estamos bendecidos porque no sufrimos persecución. Sí sufrimos, tenemos problemas porque nos falta dinero, problemas en casa, el trabajo, no me quieren, no me ven. Eso no es sufrimiento, hermanos. Eso es la vida. Sufrimiento era lo que Pablo estaba sufriendo, lo que Timoteo iba a sufrir, lo que Cristo sufrió. Y le está diciendo, prepárate para eso, porque eso es lo que viene. Mantener tus ojos y tu mente en Cristo. Eso es lo que todos nosotros, cristianos, debemos de hacer. El mundo sigue. Los problemas van a seguir. Pero si quitamos los ojos de nuestro Señor Cristo, van a ser peores porque no tenemos esperanza. Y Cristo es nuestra esperanza. Esta vida se va a acabar, pero sigue la siguiente. Y ahí es donde nuestra vista tiene que estar puesto. Pablo exhorta a Timoteo a aferrarse a las enseñanzas y la doctrina sana, a rechazar el error y evitar las conversaciones necias. Como vamos a ver, explicar correctamente la palabra de verdad y mantener pura su vida. Eso para nosotros también, como ministros, porque todos somos ministros del Señor. Tenemos que mantenernos una vida sana en el Evangelio, haciendo lo que el Señor nos dirige a hacer. El mundo nos está viendo como cristianos, nos conocen. Y si nuestra vida está desordenada, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? Es muy importante que tengamos una vida sana, correcta, guiada por la palabra de Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo en esta porción de su mensaje, y como dije, es para todos nosotros también, les dice, recuérdales eso, que no discutan por cosas que no edifican, que no tienen sentido. Palabras vienen y van, pero la palabra de Dios es eterna. Que no se ponga a discutir con gente que no tiene ese conocimiento. Hay mucha gente que le gusta nomás discutir por discutir, y es pérdida de tiempo, hermano. Que le dice, no hagas eso. ¿Qué es lo que edifica a la iglesia en realidad? No son desacuerdos. Eso no ayuda en la iglesia aquí entre hermanos, no. Y aparentemente la iglesia de Éfeso tenía este problema, que se ponían a discutir. ¿Qué dice esto? Pues yo pienso de esto o lo otro. No, pues yo tengo esta opinión. Y había pura confusión. Y Pablo le dice, no hagas eso, porque sabemos de dónde viene la confusión, ¿verdad? Viene de Satanás. Viene de Satanás en la iglesia. Y eso no edifica la iglesia. Y eso resultó también en esa iglesia por falsos maestros que querían introducir lo que ellos pensaban. Y no es bueno, no es la palabra de Dios. Y Pablo le dice, solamente guíate por la palabra de Dios, por el Evangelio de Cristo. No opinión personal, no revelaciones de más allá. Eso no tiene sentido. Y no es bueno para la iglesia. Pablo le dice, tienes que ser un buen ministro de la palabra de Dios. Solamente, no vas a ser un psicólogo, no se ponga de consejero. Como mucha gente viene a la iglesia y trae problemas y le piden al pastor, pastor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer de esto? Pastor no es psicólogo. No es experto para las finanzas, si no sabe mantener su casa. No es árbitro
o juez de un pleito que tienen. Un pastor se dirige y se dedica a la palabra de Dios. ¿Quiere consejo? Aquí está. ¿Quiere consejo? Venga al pastor y le va a dar consejo, pero la palabra de Dios no le va a arreglar sus problemas financieros. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: no te metas en estas cosas. También le advierte que hay dos personas, vamos a ver aquí, en la iglesia, que son como un cáncer, ¿ok? Como un cáncer, por sus enseñanzas que están metiendo en la iglesia. Falsas cuestiones de palabra de Dios. Pablo nombra a estos dos personajes, estas dos personas, pero el Señor sabe muy bien quién son de Él y sabe quién no son de Él. También le dice que hay esperanza. El pecador que se arrepiente tiene esperanza, que Dios lo perdone. La misericordia de Dios no tiene límite. Cuando uno se arrepienta de sus pecados, Dios es bueno, Dios es fiel. Él perdona y lo puede recibir como su hijo. También en lo que vamos a ver, Pablo hace una analogía de la iglesia y del mundo. Como hay cosas buenas y hay cosas malas. No se sorprendan, hermano. La iglesia no es perfecta, como ya sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros no hay perfectos. No hay perfectos. Por eso mucha gente dice que no van a la iglesia, porque es pura hipocresía, puro chismes. Pero si llega esa persona, no se va a ver ninguna diferencia, porque esta es una casa es un hospital para el alma. Es lo que es la iglesia. La palabra de Dios sana almas. Si conoce una persona que es como así, invítelos aquí entre nosotros los pecadores. Uno más no va a ser estorbo, ¿verdad? Pablo termina en esta porción de la lectura recordándole a Timoteo qué es ser un buen ministro de Dios. Busca el bien y crecimiento en la verdad de cada creyente, y al final de tu vida, le dice a Timoteo, y de tu ministerio, ambos sean aprobados por Dios. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Por eso es que le puse de tema: tu obra sea aprobada por Dios. So, vamos a ir al libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Señor, vamos a ir en oración. Señor, yo te pido esta noche que tú me ayudes, Señor, a explicar tu palabra. Que tú me des tu espíritu para poder decir lo que tú quieres decir. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? Tu mensaje para nosotros. Sabemos que Pablo lo escribió a Timoteo como consejo para él, un ministro joven. Pero todo lo que él escribió fue inspirado por ti, Señor, y es aplicable a nuestras vidas, Señor. Ahora ayúdanos, abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestra mente, para poder entender lo que tú le diste a Pablo, a Timoteo y para nosotros. Te pedimos esto en el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos pues. Capítulo 2, versículo 14. Dice así. Pablo le dice: recuérdales esto. Recuérdales esto. ¿A quién? A ustedes, a la iglesia. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto es lo que estaban enseñando unas personas, como mencioné, 2 personas en la iglesia.
Y le dice, recuérdales de todo lo que yo te he enseñado, los fundamentos básicos del Evangelio y el amor de Dios para toda la iglesia. Ahí en adelante deja pláticas afuera, que otros no enseña eso. Exhortando que no haya pleitos sobre palabras. Uno dice, yo pienso esto, otro dice, pues yo pienso del otro, pues mi opinión. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza de la iglesia. Y le dice a Timoteo, no te metas en esas cosas, porque no tiene sentido. Desacuerdo sobre las palabras solamente es pérdida de tiempo y no edifica a nadie, a nada y nadie. Son los principios los que tienen valor. Es como fijarse en un grano de trigo y no ver la cosecha. Uno está fijándose en unas cositas, una palabra aquí, allá, y no ve el mensaje, no ve las enseñanzas. Los que participan en contiendas solamente lo hacen por vanagloria, quieren llamar la atención a ellos mismos, como si saben mucho, ¿verdad? Realmente no buscan acuerdo entre los hermanos ni nada. Quieren traer contiendas. Este tipo de persona, que hay personas, como dije, que les gusta traer contiendas. ¿Qué dice la palabra de Dios de esta persona, de este tipo de persona? En Proverbios 28, versículo 25 dice, ¿qué es lo que dice? El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera. ¿Verdad? Suscita es causa. Si no conocen, yo la tuve que buscar esa palabra, ¿verdad? Para aprender. El altivo de ánimo suscita contiendas. Eso quiere decir una persona que se cree más que el otro, que piensa que es sabio. Es lo único que buscan. Vanagloria, llamar la atención a uno mismo. ¿Y qué más dice la palabra de Dios aquí? En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice de estas personas? De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Una persona que habla sin pensar, sin conocimiento. Por eso, es que uno no puede escuchar esas cosas dentro de la iglesia. Y hay personas. Y Dios, en su misericordia, los tiene allí. ¿Por qué? Para que aprendamos nosotros. Uno tiene que tener discernimiento, qué es la verdad y qué son palabrerías. Uno tiene que aprender. ¿Por qué lo permite el Señor? Porque es su voluntad. Uno tiene que crecer en el Señor, aprender de su palabra, escuchar la verdad y poder discernir cuál es verdad y cuál no es. Ahora, el versículo 15, aquí donde estamos en 2 Timoteo, dice, procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primeramente, ¿no es este el mensaje principal en la vida de cada uno de nosotros? Yo una pregunta les hago, ¿no es esa lo principal que debemos de hacer? Ser buenos obreros, no avergonzarnos de la palabra de Dios y usar la palabra de Dios de buena manera, en verdad. Quizás no seamos ministros de una iglesia, ¿verdad? No, tenemos dos pastores, el principal y nuestro pastor. El resto de nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Pero cada uno de nosotros somos un ministro de Cristo Jesús en nuestra casa, en nuestro hogar, o nuestra casa, nuestro hogar, en el trabajo, con nuestras familias, con los vecinos. El mundo nos está viendo, está listo para criticar. Nosotros debemos de entender que somos ministros de Cristo. Una vez que hemos aceptado al Señor, somos parte de su cuerpo. Dice también Pablo, con diligencia cuida de ti mismo. Te dice, cuida tu vida espiritual, tu comportamiento, lo que predicas y enseñas, lo que todo sea conforme al Evangelio de verdad de Cristo Jesús. Eso es nuestra obligación como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que cuidar de nuestra vida. Como digo, el mundo nos está observando. Ahora, Pablo le dice que tenga mucho cuidado de su vida. ¿Por qué? Nadie puede hacer la obra de Dios si no está guiado y empoderado por el Espíritu. No hay nada más inútil que recibir un consejo de una persona que su vida personal es cuestionable. Si tú le pides un consejo a tu compadre, la comadre, y sus vidas es un desastre, ¿qué esperas? ¿Un buen consejo? No. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuida tu vida espiritual. Porque cuando alguien viene, lo observa, van a ver un hombre de Dios. Y así nosotros también debemos de tener mucho cuidado con nuestras vidas. Porque somos ejemplos vivos. Y tenemos que poner el buen ejemplo. Y Pablo es el ejemplo perfecto de lo que le está aconsejando a Timoteo. En Romanos 1, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que Pablo vivió. Y eso es lo que le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros también, que tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida. En el día que nosotros estemos frente al trono de Dios, ¿qué es lo que dirá? Bien hecho, mi fiel siervo. Eso es lo que esperamos que diga, ¿verdad? ¿Será nuestra obra aprobada? Otra pregunta para cada uno de nosotros. ¿Será aprobada? Lo que saldrá del fuego cuando nuestras obras son probadas, ¿va a salir oro, plata? ¿O va a salir madera o ceniza? Todos vamos a estar allí. Pero ¿cómo podemos asegurar que nuestra recompensa sea la deseada? Que nosotros todos queremos esa recompensa en ese día, ¿verdad? Colosenses 3, 23 y 24 nos da la respuesta a eso. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, Señor, serviréis o sirves. Cuando hacemos todo para el Señor, todo lo que hacemos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestra familia, cuando lo hacemos de acuerdo con la palabra de Dios, vamos a recibir esa recompensa que todos queremos, que no va a ser al otro,
por la otra salida, no para el cielo, pero para la otra no queremos para allá. ¿Cómo es nuestra obra para el Señor? Cada uno pregúntese. Yo me pregunté por eso es que estoy haciendo estas preguntas. ¿Cómo está nuestra obra para el Señor? Pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Está hecho para gloria solo? ¿Hemos sido diligentes en buscar la voluntad de Dios? ¿Habrá razón para avergonzarnos? Recuerde, si nos avergonzamos de Él se va a avergonzar de nosotros. ¿Usamos bien su palabra de verdad? ¿La usamos para enseñar, corregir y para edificar? Esas son preguntas que todos nos tenemos que hacer. Si eso es lo que estamos haciendo, vamos en buen camino. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir a Timoteo. Ahora, el siguiente versículo, 16 a 18. Aquí es donde dije que Pablo nombró falsos profetas o falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. El versículo 16 dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando uno se pone en contiendas y pleitos y en argumentos con una gente, ¿cuál es el resultado? La mayoría de veces salen enojados, con malas palabras, malos entendimientos, enojos. Ese es el resultado. Es lo que el mundo hace. Eso es la impiedad del mundo. Y si uno se comienza a hacer lo mismo, va en el camino del mundo. Y eso no es donde nosotros debemos de ir. Versículo 17 dice: y su palabra carcomera como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, los dos hombres que le dije, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Dando mala información, desviándose de la verdad, tiene efecto en la iglesia. Cuando ellos enseñaban esto, mucha gente perdió ánimo. Pensaron que ya el Señor los había dejado. Y fue un error tremendo. ¿Y por qué hacen esto, hombres así? Porque no tienen el conocimiento, quieren ellos ser alguien, quieren quitarle la gloria al Señor, lo quieren para ellos mismos, vienen a causar dificultades dentro de la iglesia, malos entendimientos. Cuando un creyente conoce la Biblia, inmediatamente debe de apartarse de una persona que se encuentra así en la iglesia. No solamente en la iglesia, pero donde quiera que anda. Una persona que argumenta no es bien para nadie. No tomes parte en ninguna discusión con personas irrespetuosas o vacías de reverencia y conocimiento de las cosas sagradas de Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer, separarse completamente. Ese tipo de interacción solo causa confusión, hablando de la iglesia, desacuerdos, errores y pleitos. Todo lo que el mensaje del Evangelio no es. ¿Qué es el Evangelio? El amor de Dios para con nosotros. Todo es en orden, una vida ordenada. Y los pleitos no es eso. Y solo mueve a los que participan en este tipo de contiendas más y más al mundo y al sistema, que es la impiedad. Cuando uno está en contiendas, ¿qué es lo que está haciendo? No está en armonía. No está amando a su hermano. No está edificándolo. Se está moviendo al mundo.
Y eso es lo que este tipo de persona desea, quiere. Pablo da un ejemplo de cómo la falsa doctrina y los pecados contaminan la enseñanza de la verdad y el crecimiento del creyente, nombrando a estas dos personas culpables de plantar esa clase de cizaña dentro de la iglesia. Pablo los compara como una enfermedad incurable. Dice que carcomerán como gangrena. La carcomera, tuve que buscar esa palabra también para entender qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Consejo, si usted está leyendo su Biblia y no entiende una palabra, búsquela en el diccionario bíblico para que le dé una explicación qué es, para que entiendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo. Dice carcomera, consumir o destruir lenta y gradualmente una virtud o otra cosa material. Es como el cáncer, se come las células poco a poco y luego ya no hay remedio. Ya no hay remedio para eso. Y eso es lo que hacen estas personas. ¿Qué causa? ¿Cómo se aplica a una vida espiritual? Cuando entran estas cosas en la vida de uno, traen confusión, traen duda de la palabra de Dios, traen incertidumbre de lo que está haciendo. Cuando la palabra le dice, haz esto, uno titubea porque no sabe, porque ha escuchado cosas que no son bíblicas. Es como en las cosas carcomeras, es como las cosas materiales, como la polilla, se comen las cosas, termina con lo que es substancial. La gangrena, ¿qué es lo que hace? Trae muerte espiritual. Y Pablo compara estas enseñanzas, estas contiendas, como gangrena. Y no lo debemos de permitir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mata, nos lleva a la muerte espiritual. Así es la falsa doctrina, como la gangrena, que invade el cuerpo y infecta y mueren las células vivas por falta de sangre nutritiva. ¿Cuál es la sangre nutritiva para nuestra vida espiritual? La palabra de Dios, no la duda. Y por eso es que tenemos que leer nuestra palabra, nuestras Biblias, para saber qué es verdad y qué no es verdad. Himeneo y Fileto eran estos hombres. Y hubo muchos en muchas de las iglesias en ese tiempo, todos queriendo ser alguien. Nunca más se van a escuchar de ellos, porque ya no existen en la historia cristiana. Este fue su momento de gloria para ellos. Y les dicen, y los llaman cáncer y gangrena. ¿Por qué? Porque no traían la palabra de Dios, lo que ha superado todo en este mundo desde que se dio. Esa es la verdad. Lo que ellos enseñaron era falsedad. Y no se sabe ni lo que enseñaron. Probablemente lo que enseñaban en esos tiempos los filósofos. Dice que Pablo, que estos hombres se desviaron de la verdad. ¿Cómo es que uno se desvía de la verdad? ¿Cómo es que uno se desvía? Leyendo su palabra y dice, no, yo no lo creo. No puede ser. No pudo hacer ese milagro Dios. No puede ser. Porque no quiere. Porque no quiere aceptar la palabra, lo que Dios dijo, su palabra que no falla. Uno piensa que sabe más. Y se desvía de la verdad. Y una vez desviado ya no puede aceptar lo que Dios dice. Y eso es rebelión contra Dios. No creer su palabra. Y ahí está el pecado, es rebelión.
Estos hombres probablemente enseñaban las enseñanzas gnósticas del saber algo más que el Señor les reveló, más que toda la otra gente. Pero no sabían nada, no sabían nada. Les gustaba causar dificultades. Decían que ya la resurrección no era posible, ya había venido resurrección espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice que vamos a resucitar corporalmente. Y esto les trajo mucha confusión a los creyentes en esa iglesia. Recuerden, esta iglesia nomás tenía como 3, 4 años de establecida. Pablo les había enseñado todo lo que él pudo, pero requiere tiempo en la palabra de Dios. Recuerden, no tenían esta Biblia que ahora la tenemos. Tenemos toda la palabra de Dios, y si buscamos algo, si estamos confusos, estamos incertos de algo, vamos a la palabra. En esos tiempos no lo tenían que esperar en el predicador, el maestro, para enseñarles. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esto es tu deber. Y ese es nuestro deber también, hermanos, como buenos cristianos. Ahora, el siguiente versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Escuchen esto, está firme, teniendo este sello. Todo cristiano está sellado. Cuando viene a los pies de Cristo Jesús, el Espíritu Santo está dado a Él, viene a vivir en nosotros. Ese es el sello. Pero miren lo que dice Pablo, conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando uno hace eso, cuando uno se aparta de la vida que tuvo en un tiempo, de las cosas que hizo, de los amigos que tenía, la manera de vivir, Dios conoce que esa persona está haciendo todo lo que puede para seguirlo a Él. Dios conoce a los que son suyos. Primera de Pedro 2:6 nos dice esto, por lo cual también tiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en Él no será avergonzado. ¿Cuál es el sello? La fe en Cristo Jesús. Efesios 2:19 y 21 dice así, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí está hablando de nosotros, hermanos. Nosotros somos una piedra que se está poniendo en ese templo que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cada uno de nosotros somos una piedra puesta sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y no hay otro fundamento más que el Señor. En Gálatas 4, versículo 8 a 9, ¿qué es lo que dice? Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, serviréis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Una vez que conocemos la verdad
y el corazón de nuestro Dios y nuestro Señor, que nos ha salvado de nuestra vida pecaminosa, nos ha salvado de la muerte, ¿cómo es que vamos a regresar a lo mismo? Olvidando la verdad, escuchando hombres como estos que traen nomás contiendas. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Somos conocidos por Dios. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón. Y si nosotros deliberadamente vamos en búsqueda de otras cosas, estamos en rebelión. Dice también en Efesios 4, 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Eso somos nosotros, hermanos? ¿Somos vestidos de nuevo en la santidad por Dios? Esa respuesta tiene que ser sí, ¿verdad? Tiene que ser. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto viene otra vez a las enseñanzas falsas. Si no somos renovados por nuestro espíritu, por nuestra mente, leyendo la palabra de Dios, la verdad de Dios, no tenemos esperanza. Pero Dios es grande. Dios es muy grande. Él puede hacer milagros. Aquí está un milagro vivo. Mi vida era un desastre, pero Él me rescató. Pero no porque no quise venir a Él, al entender lo que Él estaba haciendo por mí, renovó mi mente. Yo acepté la verdad. ¿Quién me ha rescatado de donde yo venía antes? Y eso es lo que hace para todos nosotros que estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Ahora, vamos a seguir en este estudio porque se va el tiempo. Versículos 20 y 21. Hay una analogía aquí. Pablo usa una analogía aquí del mundo y la iglesia. Dice así el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una casa grande. Aquí se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia, estamos hablando espiritualmente aquí, ¿verdad? En cual se encuentran creyentes fieles, devotos, entregados al servicio de nuestro Dios. Estos son los utensilios de oro y de plata. Y hay creyentes también tibios, que no están entregados de corazón al Señor. Digamos que están parte en el mundo y parte en la iglesia. Muchos que vienen y calientan las bancas en la iglesia los domingos y de ahí no pasan. No están entregados al Señor. Cristo habló de esto en parábolas también.
Cristo nos puso muchos ejemplos. Digamos como la palabra del sembrador en Mateo 13. Y dijo así Cristo en versículo 11 y 13, 2 versículos. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Inclúyanse usted en este versículo aquí, porque ustedes han sido dado el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida? Que Él nos quiere llamar a su familia. Él quiere que nosotros seamos parte de su familia. Ahora el versículo 13 dice, pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Aquí se está refiriendo a la persona que se sienta en la iglesia, escucha el mensaje y no entienden. Esos son como los utensilios de barro y de madera, todos en una casa. Pero otra vez, como puse ejemplo, mi vida, el Señor es muy misericordioso y da muchas oportunidades para corregir los errores de nuestra vida. Y si se limpian, dice el versículo, si se limpian, Dios está listo para convertirlos en instrumentos de oro, de plata. Una vida cambiada es lo más precioso que hay para Dios. Cuando uno se arrepienta y viene y le dice, Señor, perdóname, he estado en error, quiero vivir para ti, quiero vivir una vida que te agrada a ti. Es como dicen, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todo esto es para traerle la honra y la gloria a Él. Y cuando eso sucede, eso es exactamente lo que pasa. Dios es muy misericordioso con el pecador que se arrepiente. Ahora, en los últimos versículos que vamos a ver, aquí 22 y 23, Pablo le da consejo personal a Timoteo. Estos son un consejo muy personal. Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahora Pablo le da unas palabras fuertes. Le dice, huye, corre, sepárate de los impulsos de joven. Concéntrate en las cosas que son buenas. Dedica tu vida en el temor de Dios. Este es el consejo personal que Pablo le da a Timoteo. ¿Y por qué le da este consejo personal? Por lo que él ha vivido, por lo que él ha visto, por lo que su vida era. Un consejo que Pablo vivió, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Pablo. Este es el consejo de Pablo para él. Sabiendo Pablo que esta es la única manera que puede cumplir Timoteo su llamamiento como pastor desde joven. Y eso es la única manera que va a poder servir a Dios completamente en el servicio que se requiere para Dios. Y le dice al fin, no pierdas tiempo otra vez en las cosas que no te van a servir, no van a servir a la iglesia. Le dice otra vez aquí en el versículo 24 a 26 para terminar. Le dice que ser por ejemplo, que él sea un ejemplo, Timoteo.
dice el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí nos dice qué es lo que pasa en las personas rebeldes. Están cautivos por el enemigo, están cautivos por el enemigo, Satanás. Pero ¿cómo es que se combate eso? Diciéndole, esto es lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son los atributos de un siervo fiel de Dios? No ser contencioso, no buscar pleito, no permitir las contiendas, sino exhibir los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos? Ya lo sabemos todos, pero los voy a repetir. Es en Gálatas, capítulo 5, 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es, pongan atención, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos todos esos? No me respondan todo al mismo tiempo, ¿eh? Dice que también aquí mismo en estos versículos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿No es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿No es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Queremos ser buenos ministros de Dios? Estas son las cosas que tenemos que hacer. En nuestras vidas personales, eso es lo más lindo que hay. Ser una persona de amor, templanza, de mansedumbre, de fe, de bondad. Eso es lo que buscamos en la persona que queremos que nos dirija en las cosas espirituales, ¿no? Y dice, más ser apto para levantar hombres que enseñen correctamente la palabra de Dios. Eso era la misión de Timoteo, eso era la misión de Pablo. Eso es nuestra misión en vida, en realidad. Los que están opuestos a la verdad, quizás Dios tenga misericordia en ellos y los enseñe cuál es el camino correcto, que los saque de las tinieblas y que puedan venir al arrepentimiento, porque están cautivos de Satanás. Eso es lo que pasa. El mundo está cautivo de Satanás. Este fue el trabajo de Timoteo como ministro para Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Estas son las cosas que tú tienes que hacer. Y todo eso no es solamente para Timoteo, que fue 1600, 700 años atrás. No, es para nosotros hoy, este día. Todo lo que le dice Pablo a Timoteo es para nosotros también. Es el ejemplo que nosotros debemos de tener. No solo Cristo es nuestro ejemplo principal, pero necesitamos alguien que nos diga las cosas otra vez y otra vez y otra vez. Y eso es lo que hace Pablo aquí con Timoteo. ¿Qué es lo que el Señor, al fin de su ministerio aquí en la tierra, qué es lo que le dijo a sus discípulos? Y nos dijo a nosotros también. Todos lo aceptamos como la gran comisión, ¿verdad? Sí. Otra vez lo voy a leer para que nos recuerdemos qué es lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer. Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso es lo que nos dijo. Esa fue nuestra gran comisión. Eso es lo que nosotros debemos de hacer todos los días. Lo podemos hacer en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Eso es nuestra responsabilidad. Eso fue la comisión de Pablo, la comisión de Timoteo y de todos los apóstoles. Ahora, en conclusión, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy esta noche? Tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido. Eso es esencial. Tenemos que aprender, tenemos que recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Ser diligentes en nuestro caminar con Cristo. Tener control de nuestras vidas, así como le dice a Timoteo. Ser sabio en la doctrina sana. No permitir que alguien nos venga y nos digan predicadores o televisión, o YouTube o lo cualquiera. Tenemos que estar basados en la palabra de Dios solamente. Nuestro fundamento es Cristo. No hay otro. No hay otro. Habrá mensajes allá afuera, pero si no están fundados en Cristo Jesús, no les pongan atención. Somos utensilios que traen gloria a nuestro Señor. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos está usando el Señor para su gloria? ¿Refleja nuestra vida el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo? Todos tenemos dones. Dios nos ha dado a cada uno los frutos del Espíritu Santo. Nos ha dado un don para poner a trabajar entre la iglesia, en nuestra familia, entre este mundo. Tenemos dones que podemos usar. ¿Lo estamos usando? Si no lo estamos usando, hermanos, ya es tiempo. Ya es tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, haz esto. Y Timoteo lo hizo. Hermanos, yo se lo estoy poniendo a ustedes ahora. Tienen dones que el Dios le dio, pónganles a uso. No los desperdicien. Amén. 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 Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado este día, Señor. Yo te doy gracias, Padre, que tú me has dado la oportunidad de traer tu palabra. Ahora yo pido, Señor, que haya caído en tierra fértil, que pueda crecer nuestro conocimiento tuyo, que podamos crecer como cristianos en nuestra vida y que podamos ser útiles para ti, Padre Celestial, para que un día tú digas, bien hecho, fiel siervo, entra en el gozo de tu amo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces este día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.